Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo desde el Centro Karma Dharma. Bueno, hoy os iba a hablar de un reporte que han hecho, creo que ha sido desde la asociación de 3HO o ha sido un escrito más que por parte de 3HO, creo que es un escrito que han hecho un conjunto de maestros quejándose sobre el reporte de Acknowledged Branch, en el que se demuestra o se ha llegado a la conclusión de que esas acusaciones pues, pueden ser reales por parte de Yogi Bhajan, esos abusos de poder y sexuales. Entonces, realmente, ahora en la introducción me imagino que lo dirán, pero es un reporte, un archivo que no viene ni con sello oficial, no se sabe así de primeras quién lo ha hecho. A mí me ha llegado hace poco y bueno, la introducción está firmada por Onkar Kaur, ¿vale? Bueno, os lo voy a ir leyendo y vamos a ver qué es lo que tienen que decir este grupo de maestros en contra de ese reporte de Acknowledged Branch. Entonces, la introducción dice lo siguiente: a principios del 2020, el liderazgo de nuestra comunidad citó acusaciones creíbles y cuestionó si nuestro maestro espiritual era, como sabíamos que era, un hombre de Dios cuya integridad y gracia son irreprochables, o alguien completamente diferente. El impacto de responder a esta pregunta es enorme. La forma en que hemos estado viviendo como una comunidad espiritual durante los últimos 50 años sigue siendo nuestra realidad, ¿o hay una realidad alternativa que nunca supimos que existía? Responder a esta pregunta es una de las decisiones más importantes que tomaremos en nuestras vidas. La respuesta a esta pregunta afectará a cientos de miles de vidas en todo el mundo. Nos afectará a todos y cada uno de nosotros por el resto de nuestras vidas. ¿Es el proceso de investigación de la Acknowledged Branch, su informe posterior y la información que deliberadamente no se le dio en ese informe suficiente para que pueda tomar una de las decisiones más importantes de su vida? Para muchos de nosotros la respuesta a esta pregunta ha sido un rotundo no. Y así muchos de nosotros nos comunicamos y compartimos nuestros conocimientos y experiencias entre nosotros y con Acknowledged Branch para llegar a la verdad. Este análisis del informe de Acknowledged Branch es lo que determinaremos a través de ese proceso. Encontramos que el informe de Acknowledged Branch es un informe falso, y entre paréntesis, falso, incorrecto e injusto. Si desea profundizar más en el informe y lo que falta antes de tomar una determinación final con respecto a una de las decisiones más importantes de su vida, siga leyendo. Bendiciones para todos, Onkar Kaur. Nota: aunque trabajo para SDI, este trabajo representa mis pensamientos personales, no una posición oficial del SDI. Bueno, esto de ponerlo como lo más importante de vuestras vidas, vamos, habrá gente que sí, que serán los que estuviesen más cerca de Yogi Bhajan, pero si llevamos 50 años con esto, hay personas que no les va a parecer que se rompe su vida, simplemente van a dar de lado al maestro y ya está, como estamos viendo en muchas opiniones de muchas personas. Investigación falsa e ilegal. Otro inciso, no sé por qué dice lo de ilegal, ahora nos lo explicarán, pero se supone que ellos mismos fueron los que le dijeron a esta asociación, a Acknowledged Branch, que lo investigara. Entonces no entiendo lo de la ilegalidad. Acknowledged Branch entrevistó a más de 300 personas, mujeres que hicieron acusaciones, personas que las apoyaron y personas que apoyaron el carácter de Yogi Bhajan. Hacia el final de su proceso se negaron a hablar con algunas personas que solicitaron entrevistas para apoyar a Yogi Bhajan. El testimonio de cada persona recibió un número de identificación, como el 56.
No es una investigación. El informe declara muchas veces que Acknowledge Branch recibió el encargo de realizar una investigación independiente de terceros a pesar de que su sitio web dice no somos investigadores y no intentaremos descubrir el pasado, en cambio tratamos de mejorar las cosas para el futuro. Y de hecho, debido al hecho de que Acknowledge Branch no tenía las credenciales para realizar una investigación, se determinó que este informe era ilegal. En mayo del 2020 se notificó a Citizen Site Corp que Acknowledge Branch no tenía licencia para realizar investigaciones. El trabajo para el que el equipo de respuesta colaborativa CRT los había contratado. El SSSC no hizo nada para corregir la situación y trató de ignorarlo diciendo que no importaba si Acknowledge Branch no tenía licencia porque la situación nunca sería procesada. El SSSC parecía no comprender por qué las personas tienen licencia en primer lugar. Los estados requieren que los profesionales con calificaciones mínimas tengan una licencia para proteger al público de proveedores no calificados y no capacitados, médicos, ingenieros, contratistas, investigadores privados, etc. Si el equipo de personas que realiza la investigación no estuviera capacitado o calificado para realizar una investigación de manera adecuada, ¿cuál sería probablemente la calidad de esa investigación? Es este informe. ¿Por qué el SSSC nombró a Acknowledge Branch cuando Acknowledge Branch no estaba calificado y sin licencia? El CRT, el SSSC y sus abogados preguntaron siquiera si Acknowledge Branch tenía licencia cuando los contrataron. ¿Y por qué la SSSC publicó el informe después de saber que Acknowledge Branch no tenía licencia? ¿Por qué el SSSC continúa dirigiendo y pagando a Acknowledge Branch por una investigación que sabían que era ilegal? Sin representación del acusado. El problema con la investigación ilegal de Acknowledge Branch es que no hubo representación del acusado, Yogi Bayan. Los abogados de SSSC también desestimaron esto, diciendo que el fallecido no puede ser representado. Esto es falso. Los fallecidos son representados habitualmente en las investigaciones legales por personas designadas llamadas representantes personales. Sucede todos los días en casos como accidentes automovilísticos, disputas contractuales, disputas de propiedad, etc. Consulte verdades falsas en la carta de seguimiento de SSSC. Las acusaciones y las identidades de los acusadores se mantuvieron en secreto. La investigación de Acknowledge Branch fue evidentemente injusta porque no solo la identidad del acusador se mantuvo en secreto, sino que sus acusaciones, así como la hora y el lugar de las supuestas afirmaciones se mantuvieron en secreto. Y sin embargo, Acknowledge Branch preguntó a los partidarios de Yogi Bayan que fueron entrevistados si tenían pruebas para disputar las afirmaciones de las víctimas. ¿Cómo es posible refutar algo de lo que no tienes conocimiento? En esta era de Me Too, muchas mujeres que denuncian abuso sexual se han presentado públicamente para contar sus historias. ¿Por qué las mujeres que denuncian abusos a Acknowledge Branch recibieron un trato especial y sus identidades e historias se ocultaron a quienes querían probar la inocencia de Yogi Bayan? Pues yo creo que es evidente, porque se está viendo incluso, inciso, ¿vale? Por ejemplo, con Snatan Kaur, ella se posicionó a favor de las víctimas y ha recibido un ciberacoso y diciéndoles cosas muy feas. Entonces, si se da el nombre de estas víctimas, pues, si estás demostrando que eres un fanático, pueden estar en peligro. Y lo están demostrando por todas las cosas que están diciendo en las redes y el tipo de ataques que están sufriendo ciertas personas a las que están apoyando. Entonces, es evidente, o sea, hay cosas que son muy evidentes. Las mujeres maltratadas en general permanecen en el anonimato, incluso pues aunque salgan por la tele, muchas veces se modifica la voz y se pixela su imagen. Entonces, esto es ya rizar el rizo.
Seguimos. Falta de credibilidad de la investigación de AOB, Acknowledged Branch. El informe de AOB no da ninguna indicación de que se tomaron el tiempo para verificar que los acusadores alguna vez conocieron a Yogi Bayan o tuvieron el tipo de acceso que describen en sus acusaciones. Dado que las denuncias no se hicieron públicas, muchos miembros de la comunidad hicieron su propia investigación para averiguar lo que podían sobre las acusaciones y quién las hacía. Pudieron identificar a algunas mujeres y se pusieron en contacto con decenas de personas que conocían bien a los acusadores y que estaban regularmente en la casa de Yogi Bayan. Los contactados incluyeron personal, cocineros, conductores, personal doméstico, sebadares, etc. Sin verificación de identidad o declaraciones. Un partidario de Yogi Bayan relata esta conversación que tuvieron con AOB. AOB dijo que estaban confundidos por nuestros nombres y preguntó: ¿sabes con cuántas personas hemos hablado? ¿Cómo podríamos verificar sus identidades? No tenemos que verificar a las personas. La gente nos llama y les tomamos la palabra de que son quienes dicen ser. Se nos dijo que tomáramos lo que escuchamos como creíble. No tenemos un equipo de investigación para verificar todo. Tomamos declaraciones de personas y se nos dijo que proporcionáramos dinero para asesoramiento a las personas que cumplieran con los criterios. Evidencia no considerada. Como resultado de la investigación independiente de la comunidad, se proporcionaron a AOB hechos importantes, incluidos documentos judiciales y cartas escritas en ese momento, para refutar la credibilidad de algunas de las afirmaciones del acusador. Esta valiosa evidencia no se mencionó en el informe de AOB. Sin embargo, el informe declara una y otra vez cómo era más que probable que Yogi Bayan hubiera hecho las cosas de las que estas mujeres lo acusaban. Evidencia médica dada sin peso. La salud de Yogi Bayan fue mala durante los últimos años de su vida y, según los profesionales médicos, no pudo hacer las cosas de las que fue acusado durante ese tiempo. Al menos 3 mujeres que creemos hicieron afirmaciones formaron parte de su personal en sus últimos años. A AOB se le dio el historial médico detallado de Yogi Bayan y se les ofrecieron registros médicos para respaldarlo. AOB no solicitó ver los registros médicos e ignoró por completo la evidencia médica que refutaba las afirmaciones de estas mujeres. Ninguna de esta información se mencionó en el informe. Comunicaciones deliberadamente excluidas del informe. Un miembro de la comunidad habló con varios de los acusadores y con muchas personas que conocían a los acusadores. Se proporcionó información valiosa a AOB que cuestionó la credibilidad de las afirmaciones de las que habían oído hablar a través de las redes sociales y los recorridos de escucha alojados en Zoom. Luego, AOB les dijo que no estaban haciendo una investigación. La persona respondió: sí, lo contrataron para hacerlo, y todas las comunicaciones de CRT decían que estaba haciendo una investigación. Una vez más, AOB dijo que no fueron contratados para hacer una investigación, fueron contratados para tomar declaraciones y proporcionar un informe. Otro partidario de Yogi Bayan dijo que ninguna de las informaciones que compartieron con AOB que cuestionaran la integridad de los acusadores y sus historias se menciona en el informe. Además, más de 20 partidarios de Yogi Bayan dicen que su información que refuta las acusaciones tampoco está incluida en el informe. El propósito de un informe de investigación es proporcionar a los lectores una declaración objetiva e imparcial de la información que se encontró durante el curso de la investigación. El hecho de que AOB dejara la información proporcionada por otros partidarios fuera del informe no podría ser más que un intento deliberado de llevar a los lectores a una narrativa específica predeterminada por AOB. Dado que AOB habló con 140 partidarios, es más que probable que haya aún más información que refuta las acusaciones que AOB también omitió en su informe. Historias fabricadas aceptadas por AOB. Una persona conocía a una mujer que ni siquiera conocía a Yogi Bayan, que había llamado a AOB para hacer una reclamación. La persona se puso en contacto con AOB y preguntó:
¿Puede alguien realmente llamar y dar un nombre y una historia sin que se verifique? AOB respondió que no tienen los recursos para mirar ambos lados de una historia y admitió que solo toman declaraciones. La persona le contó a AOB sobre la afirmación falsa de esta mujer que nunca había conocido a Yogi Bayan y le preguntó: ¿quieres que te cuente sobre ella? Ha acusado falsamente a otros hombres y no tiene credibilidad. Le preguntaron cómo se enteró y dijo que la mujer se lo había contado. Preguntó cómo iban a verificar su historia. AOB dijo que no lo verificarían, simplemente se agregaría al informe. Dijeron que toman la palabra a la gente como creíble. Luego de esta experiencia, esta persona decidió hacer una prueba de los protocolos AOB. Llamó a AOB varias veces con diferentes nombres. AOB aceptó cualquier nombre que usara. Cuando preguntó sobre su proceso de investigación, le dijeron a AOB solo podía discutir su proceso con las personas que presentaban una queja. Entonces volvió a llamar usando otro nombre y presentó una queja sobre abuso sexual por parte de Yogi Bayan. El entrevistador de AOB comentó que habían recibido reclamos de mujeres pero no de hombres, que al ser un hombre lo hacía más equilibrado. Procedió a contarle al entrevistador una historia inventada de abuso. Al hacerlo confirmó que las identidades e historias de los acusadores no se verifican de ninguna manera. Después de contar su historia inventada, le dijeron que su reclamo estaría en el informe y que sería anónimo y que si quería contactarlos para contarles algo más, podía llamar en cualquier momento. Preguntó al entrevistador cómo iban a verificar su historia. Dijeron que no iban a hacerlo. La persona le preguntó al entrevistador: ¿cómo sabes si mi historia es cierta? El entrevistador dijo que toman todas las historias como creíbles, que no confirman la historia de nadie, que no hagan investigaciones, que dice en su sitio web que no hacen investigaciones. Después de dar su falsa historia y confirmar cuál era su proceso, la persona pidió hablar con un supervisor. El supervisor llamó por teléfono y le dijo a ella y al entrevistador que su historia no era cierta, que fue una parodia, que lo había inventado para ver si harían algo para validarlo, que el nombre que había dado no era un nombre legal y que de hecho nunca había conocido a Yogi Bayan. El entrevistador de AOB dijo: ¿qué? Dijo: la historia que te acabo de contar nunca sucedió. El entrevistador dijo: ¿qué quieres decir? Dijo que no pudo haber sucedido. Y llegó al Dharma después de que Yogi Bayan dejó su cuerpo, que ni siquiera estaba allí. El entrevistador dijo que ella no le creyó, que pensaba que su historia era cierta, que sonaba como si fuera auténtico y verdadero. Ella dijo que estaba encubriendo a Yogi Bayan, dijo que podía sentir que estaba diciendo la verdad, que estaba emocionado y que estaba llorando mientras contaba su historia. En realidad no estaba llorando, era su interpretación de él hablando. Le dijo al entrevistador y al supervisor que la razón por la que había llamado para dar una queja falsa era que 1. Había escuchado que no verificaban la identidad de los acusadores y no obtienen confirmación de historias, y que 2. Conocía a otras personas que estaban dando falsas quejas, y entonces llamó para probar el sistema para ver qué harían si hacía una afirmación falsa, que habían fallado el sistema. Aparte de la cantidad de faltas, que habían fallado el sistema, que había fallado el sistema. La traducción está un poco ahí. Sesgo de culpa en los hallazgos. AOB admitió a un partidario que se les dijo que hicieran la pregunta final a los partidarios de Yogi Bayan en sus entrevistas. ¿Alguna vez escuchaste algo sobre orgías? Muchos simpatizantes que tuvieron entrevistas dijeron que se les hizo esta pregunta o algo muy similar. Muchos participantes dijeron que sentían que los entrevistadores de AOB no habían escuchado una palabra de lo que habían dicho en apoyo del carácter de Yogi Bayan, porque si lo hubieran hecho habrían sabido que el partidario no creía que Yogi Bayan alguna vez se hubiera involucrado en un comportamiento sexual no ético con sus estudiantes. El informe de AOB no contiene nada en forma de evidencia más que las declaraciones de los acusadores. Varios acusadores proporcionaron nombres de personas que supuestamente sabían sobre las denuncias en el momento en que supuestamente sucedieron. De estas, varias personas o no pudieron ser ubicadas o negaron recordar las historias que se les presentaron. AOB explicó sus negaciones y decidió, de todos modos, que las reclamaciones eran más probables que no de haber sucedido.
Esto demuestra un sesgo de culpabilidad muy claro. Aquí hay algunos ejemplos de sus conclusiones imparciales. La página 36 del informe dice: no se pudo localizar al individuo en cuestión para afirmar o negar la acusación. Dado que hubo otros relatos de Yogi Bayan dirigiendo a las personas a participar en actividades sexuales, tomamos la acusación XX como creíble. La presunta escolta negó haber hecho esto, pero también puede haber bloqueado u olvidado este incidente o haber creído el propósito del encuentro no fue de naturaleza sexual. Después de sopesar toda la información relevante disponible para nosotros, tenemos evidencia suficiente para concluir que es más probable que no. Una acusación de naturaleza tan grave no debe considerarse automáticamente creíble porque el acusador lo dice. A o B fue incapaz de ser neutral para llegar a la verdad. Desestimaron este testimonio porque no se ajustaba a la narrativa que deseaban retratar. Esto demuestra un claro sesgo. Si las acusaciones no se hubieran mantenido en secreto, es más que probable que la comunidad hubiera podido localizar a la otra persona. La página 39 del informe dice: recogimos a fulanita en el aeropuerto. Tenía moretones en toda la cara, tenía el labio partido, la mejilla magullada y los ojos hinchados. Y ella dijo que tenía moretones en su cuerpo. No quería contarnos lo que había sucedido, pero finalmente dijo que un caballo le dio una patada en la cabeza. No creía que un caballo la pateara. Queríamos llevarla a un médico, pero se negó. Vimos otras cosas, la forma en que actuó, y sentí que algo muy malo estaba sucediendo en su vida. ¿Por qué se incluyó esto en el informe? Es una pura conjetura diseñada para implicar culpa. La página 49 del informe dice: no encontramos inconsistencia cuando probamos la alineación de las acusaciones de las proposiciones de Yogi Bayan o de entrenar a las mujeres para el sexo entre nuestras entrevistas privadas y otra información que se nos puso a nuestra disposición. ¿Qué significa esto? ¿Cómo probaron esto? ¿Qué otra información se les facilitó y de quién? Y la página 52 dice: en una entrevista con los medios realizados en enero de 1987 con XX, cuando se le preguntó si Yogi Bayan había tenido relaciones sexuales con alguno de los que trabajaban para él, el entrevistado negó que Yogi Bayan tuviera algún comportamiento sexual con alguno de sus estudiantes. XX dijo: esto es tan ridículo, es casi gracioso, es tan absurdo y tan lejos de la verdad y tan lejos de cualquier cosa que haya sucedido que es difícil para mí comprender cómo ellos, la gente que han dejado la comunidad, tienen el descaro de crear cosas como esta que no se basan en nada. Sin embargo, en la cultura estadounidense, si una mujer pasa la noche con un hombre en su habitación, la única forma que tenemos de interpretarlo es: están durmiendo juntos. A o B concluye: sin embargo, hay motivos para cuestionar la credibilidad de esta declaración, ya que el orador estaba siendo entrevistado en 1987 por un reportero de los medios y puede que no haya sido veraz en el interés de proteger a Yogi Bayan y otras personas con las que supuestamente tuvo relaciones sexuales. Una vez más, A o B desacredita el testimonio de una partidaria de Yogi Bayan diciendo que pudo haber estado tratando de ocultar la verdad. La declaración de A o B muestra cuán descuidado es su trabajo. Esta no fue una entrevista con los medios, como ellos dijeron. El documento al que se refiere es una entrevista legal de 89 páginas de un exmiembro del personal con abogados involucrados en las demandas de Pamela y Kate en 1986. En muchas secciones del informe se hizo la declaración. No tenemos información específica que refute cualquiera de las afirmaciones hechas sobre. Después de sopesar toda la información relevante disponible para nosotros, tenemos evidencia suficiente para concluir que es más probable que no. ¿Cuál fue la evidencia suficiente? Solo las declaraciones de los acusadores. Como no había ningún representante del acusado, nadie excepto el acusador y el entrevistado sabía lo que se estaba reclamando. Entonces, ¿cómo podría haber evidencia adicional? A o B concluye que, dado que las supuestas reclamaciones ocurrieron en privado, ¿eso constituye una prueba? A o B no proporciona pruebas verificadas
de que hubo violaciones. Solo se consideraron las historias de las mujeres. Si las mujeres nunca le dijeron a un terapeuta ni a nadie más quien confirmó alguna afirmación alrededor del tiempo que sucedió, no en 2019-2020, esto no se considera prueba verificada o corroborada. En una situación típica de él dijo, ella dijo, un investigador hace preguntas pertinentes sobre fechas, lugares, quién más estaba cerca, etc., para verificar o disputar una reclamación. Evaluaciones de credibilidad. A o B utilizó los siguientes factores para explicar cómo determinaron si se cumplió con la carga de la prueba para una reclamación determinada. 1. ¿Fue capaz el testigo de conocer a fondo de qué hablaba? 2. ¿Estuvieron realmente presentes en la transacción y pueden narrar sus recuerdos? 3. ¿Fueron sus percepciones de los eventos precisas en comparación con los hechos conocidos o las observaciones de otras personas? ¿Cómo supo A o B si las percepciones de los hechos de los acusadores eran precisas o no? Como no hubo representantes de los imputados y porque A o B estableció un proceso anónimo del cual solo ellos sabían quiénes eran las acusaciones y por quién, no pudieron buscar activamente información que pudiera confirmar o determinar las denuncias. Cuando un acusador describió algo que sucedió en un evento en particular o en un momento de la historia, ¿cómo A o B comparó hechos conocidos u observaciones de otra persona? Cuando, debido a que los acusadores y los reclamos eran anónimos, no podían hacer las preguntas necesarias. Si hubiera habido un representante del acusado, esa persona habría sabido cuáles eran las denuncias y podría decir quién podría hablar con ellos. Por ejemplo, podrían decir, aquí hay otras personas que vivían en la casa durante ese tiempo, o Yogi Bayan se sometió a una cirugía médica en ese momento y no podía realizar las actividades descritas en un reclamo en particular, etc. Si el investigador no recibe fechas y ubicaciones y no sabe quién puede verificar la información relacionada con las acusaciones, no tiene suficiente información para tomar una determinación equilibrada. Para llegar a la verdad se requiere información tanto del acusador como de la persona que representa al acusado. En el informe no hay una sola referencia a cuándo o dónde tuvo lugar cualquiera de las reclamaciones. Esto no es así, porque yo no he leído el informe y de hecho hay fechas, pero las omiten. Dijo que fue durante la época de los 80 y entre paréntesis pone que se omite la fecha. Y otra de las personas habla sobre un tantra del invierno, era una celebración del solsticio de invierno porque le habían obligado a vigilar a una chica y se omite también la fecha. O sea, fechas sí aparecen, pero las omiten también, como para proteger a la persona, digo yo. O sea, no aparecen ni los nombres, ni fechas, ni lugares. Aparecen entre paréntesis, pero se ve que ellos sí que lo dicen, pero lo omiten. Seguimos. El punto 4. Seguimos. Si prestaron suficiente atención, es decir, pueden recordar los eventos que se percibieron, para calificar a sí mismos como reporteros de una transacción. ¿Cómo podría...? Un inciso, está redactado fatalmente, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Si prestaron suficiente atención, es decir, pueden recordar los eventos que se percibieron para calificar a sí mismos como reporteros de una transacción. ¿Cómo podría A o B saber si las percepciones de los eventos del acusador eran precisas cuando nadie más sabía lo suficiente sobre las afirmaciones para decir si habían observado detalles de los eventos? Los partidarios de Yogi Bayan no pudieron proporcionar información que refutaría las afirmaciones porque los entrevistadores de A o B no revelaron quién, qué
cuándo y dónde de las afirmaciones. Si se hubieran conocido estos hechos, es posible que más testigos hubieran podido refutar las alegaciones de estas mujeres. A o B solo parece haber considerado acusadores por esto. Muchos seguidores también cayeron en esta categoría. Solo se incluyeron comentarios generales de apoyo de los seguidores. ¿Por qué no se compartió nada sustancial en las horas y horas de entrevistas con simpatizantes en el informe? 5. Si son sinceros, es decir, relatan honestamente el asunto tal como lo conocen, sin ningún propósito o deseo de engañar, reprimir o agregar a la verdad. Estos son criterios muy subjetivos. No hay forma de que A o B pueda determinar a partir de una o dos entrevistas que los acusadores no tienen ningún propósito o deseo de engañar, suprimir o agregar a la verdad. Los jueces y jurados pasan meses o años en la corte sopesando el testimonio de los testigos y la evidencia para tomar este tipo de determinación. Pero con solo 40 horas de capacitación en mediación, los entrevistadores de A o B quieren que creamos que pueden juzgar que las mujeres que acusan a Yogi Bayan están diciendo la verdad y no tienen motivos ocultos. Entonces, ¿por qué no se ha denunciado directamente a la justicia esto? Directamente han cogido a abogados y han hecho una denuncia. Es que no sé. Porque si antes me dicen que en teoría sí se puede representar a un muerto, entonces también se puede denunciar a un muerto. No sé. 6. Si tienen o no reputación de tener un carácter de veracidad. Sin tener un representante del acusado y manteniendo las acusaciones en el anonimato, ¿cómo es posible que A o B averigüe si un acusador tiene un carácter de veracidad? A o B se estableció con un proceso en el que no podían hacer eso, porque no podían preguntarle a nadie sobre ninguno de los acusadores si los reclamos eran anónimos. Aún así, para las acusaciones que se hicieron públicas, ya sea a través de Facebook, en las reuniones del Consejo de Calça de abril o mediante conversaciones de Cuéntale a un Sikh, decenas de personas en la comunidad que pueden hablar inteligentemente de la reputación de tener un carácter por la veracidad de los acusadores, se comunicó con A o B. Informaron sobre acusadores que tuvieron relaciones sexuales con hombres casados, rompieron matrimonios, hicieron una afirmación falsa de haber tenido relaciones sexuales con el marido de un amigo y sobre acusadores que habían metido anteriormente en la corte. Múltiples acusadores incluyeron exmiembros de la Junta de UI y asociados quienes fueron declarados culpables de intentar robar los activos de nuestro Dharma, incluida la venta de Golden Temple Cereal Company, a ellos mismos por $100, una empresa que se vendió por millones de dólares. Al menos un acusador fue expulsado de múltiples entidades espirituales respetadas. Pero ¿cómo saben todo esto si en teoría son anónimos los acusadores? ¿Cómo lo saben? Y no están dando nombres, ellos tampoco. O sea, no se mojan los unos, pero tampoco se mojan los otros en dar nombres. Al menos un acusador fue expulsado de múltiples entidades espirituales respetadas. A o B se le dijo que esta misma acusadora, que afirmó haber tenido actividad sexual explícita con Yogi Bayan una vez, le dijo a alguien en el rancho que debería poder mudarse a la cúpula de Yogi Bayan, su residencia personal. Luego, cuando se le preguntó dónde se esperaría que él fuera a vivir, simplemente se encogió de hombros como si dijera que no sabía. Esta extraordinaria declaración, que ilustra el estado de ánimo del acusador, no se incluyó en el informe. Pero ¿cómo lo saben? ¿Estaban presentes cuando entrevistaron a esta persona? Es lo que me llama la atención. Ninguna de esta información, compartida por decenas de personas en nuestra comunidad, fue citada en el informe de A o B como una buena causa para cuestionar las afirmaciones de estas mujeres. ¿Por qué no? Yo no sé, habría que preguntarle a esta gente si los de A o B sí que les daban nombres a ellos, de los acusadores. 7.
cómo se presentan, es decir, su comportamiento, como expresiones faciales, lenguaje corporal, reactividad, expresión emocional, etc. Esta es una determinación subjetiva e irrelevante para entrevistas telefónicas o declaraciones escritas. 8. Si han hecho declaraciones anteriores inconsistentes. Si nadie que represente al acusado y las acusaciones en sí mismas sean anónimas, ¿cómo podría AOB determinar si los acusadores habían dicho algo diferente en el pasado o no? No podían hacerle preguntas a nadie sobre si la persona había dicho algo diferente en el pasado, ya que todo se mantuvo en el anonimato. Aún así, para las historias que se hicieron públicas, ya sea a través de Facebook, en las reuniones del Consejo de Calça de Abril o mediante conversaciones de Cuéntale a un sí, muchas personas de la comunidad que pueden hablar inteligentemente sobre la cuestión de si los acusadores habían hecho declaraciones previas inconsistentes de los acusadores, se comunicó con AOB. Ninguna de esta información compartida por decenas de personas en nuestra comunidad fue citada en el informe. ¿Por qué? Múltiples acusadores que eran miembros del personal le dijeron a varias personas al principio de este proceso que nunca vieron ningún comportamiento de abuso sexual ni fueron víctimas de tal comportamiento. Con el tiempo cambiaron sus historias de no haber visto nada a ser ellos mismos acusadores. Si esta hubiera sido una investigación verdadera y no solo un proceso de tomar declaraciones a los acusadores, AOB pudo haber descubierto estas inconsistencias. Pero, ¿cómo saben quiénes son? Si se supone que AOB ha mantenido el anonimato, ¿cómo saben estos ahora quiénes son esas personas? ¿O es que por los relatos saben quiénes son? ¿O lo intuyen? Es que no lo entiendo. Si alguien entrevistó a AOB, le dijo a AOB sobre estas declaraciones inconsistentes, no se mencionó en el informe. Lo más probable es que AOB no pudiera investigar de todos modos, ya que las reclamaciones eran anónimas y no podían confirmar información sobre ellas con nadie. AOB podría haber tenido acceso a esta información si hubiera habido un representante de los acusados que pudiera decirles quién pudo haber estado en contacto con los acusadores anteriormente, quién podría saber lo que dijeron en el pasado. AOB se aisló de ese proceso al no tener un representante de los acusados. En las más de 70 páginas del informe de AOB solo hubo 2 o 3 veces que AOB se comunicó con personas que según los acusadores tenían algún conocimiento del reclamo. Cuando AOB habló con esas personas y lo negaron o dijeron que no podían recordar, AOB desestimó lo que dijeron porque lo que dijeron no se ajustaba a la conclusión prevista. Una forma de confirmar las inconsistencias es revisar las fechas y ubicaciones de las reclamaciones y confirmar a aquellas con otras personas que pueden saber quién estaba dónde y cuándo. No hay fechas ni ubicaciones en el informe AOB. Si hubiera un representante del acusado, podría haberle dicho a AOB con quién hablar, quién pudo haber tenido información sobre quién estaba, dónde y cuándo. Sí aparecen, pero aparecen tachadas, o sea, no aparecen entre paréntesis, pero se dan nombres de lugares y fechas, pero se omiten para que no se adivine quiénes son. Luego aquí pone, haga clic aquí para ver el informe de investigación de Shambhala, que fue una investigación justa y legal realizada para otra organización espiritual donde se estaba investigando el abuso sexual de su líder. En este informe se indicaron fechas y lugares. Por ejemplo, se afirmó que sucedió algo sexual en Boston durante el maratón de Boston de 2005, donde supuestamente estaban presentes otras 2 personas. El investigador se puso en contacto con los testigos y obtuvo pruebas de que ni siquiera estaban en Boston en ese momento. El reclamo fue denegado. Esto demuestra la importancia de poder utilizar este tipo de información para confirmar la credibilidad de las afirmaciones. 9. Si su evidencia está respaldada por otra evidencia. AOB estableció un proceso en el que obtener cualquier evidencia verificada o corroborada era muy difícil y de hecho no se llevó a cabo. Sin que los acusados estén representados y las denuncias sean anónimas, ¿cómo se podría descubrir alguna prueba además de las historias de los acusadores? En esta investigación faltó gravemente otras pruebas.
10. Si tienen otros motivos. A o B recibió información, incluida documentación de múltiples fuentes que cuestionaron los motivos creíbles detrás de algunas de las acusaciones. Ninguna de esta información se compartió en el informe. El informe dice: usamos todos estos criterios para evaluar la credibilidad tanto de quienes ofrecían evidencia en apoyo de Yogi Bayan como de quienes informaban denuncias de mala conducta por su parte. Siempre que fue posible buscamos evidencia corroborativa de otras fuentes, no en forma de opiniones similares, sino información sustantiva acerca de si los plazos, lugares y eventos específicos ofrecidos por una persona se alineaban con la información proporcionada por otras. Esta afirmación es completamente falsa. Fue imposible que A o B hiciera lo que afirmaban en la declaración anterior, y no hay ninguna indicación en el informe de este tipo de evidencia. Las pocas veces en que se plantearon pruebas contradictorias, A o B rechazó los comentarios de los testigos. El informe también dice: sin embargo, debido a que el presunto comportamiento generalmente se producía en privado, a menudo teníamos que confiar en la declaración de un solo individuo. En estos casos, sin embargo, la credibilidad mejoraba si varias personas informaban de un patrón de comportamiento similar. Como se mencionó anteriormente, numerosos acusadores tenían antecedentes de mentir y hacer afirmaciones falsas en el pasado. Por lo tanto, es más que probable que el patrón de comportamiento similar enumerado por A o B en el informe no sea exacto. El informe también dice: sin embargo, debido a que el presunto comportamiento generalmente se producía en privado, a menudo teníamos que confiar en la declaración de un solo individuo. En estos casos, sin embargo, la credibilidad mejoraba si varias personas informaban de un patrón de comportamiento similar. Como se mencionó anteriormente, numerosos acusadores tenían antecedentes. Bueno, esto lo han repetido el mismo. Han repetido el mismo párrafo, para que veáis la calidad de la traducción del informe. Una perspectiva diferente. A o B descarta sumariamente a Yogi Bayan como el arquetipo estándar de un hombre poderoso que abusa de su poder. Sin embargo, la realidad de muchos de los estudiantes que informaron a A o B es que él nunca rehuyó desafiarte a vivir en tu conocimiento, en tu conciencia superior. Fue muy directo, y debido a que el sexo es un tema tan importante en nuestra sociedad en general y para las personas en sus vidas personales, es parte de la vida. No rehuyó abordar estos temas con sus estudiantes. A continuación se muestra un ejemplo de una situación que sucedió entre él y alguien que hizo una acusación en su contra. Todo depende de tu perspectiva. En ese momento esta joven estaba en un gran problema. Ella se estaba comportando agresivamente, como lo hacen algunos adolescentes, y estaba a punto de ser expulsada de la escuela. Después de que un miembro de la familia la recogiera de la escuela, visitó a Yogi Bayan, quien la invitó a sentarse con él a ver una película. Como lo describe el acusador, él era un viejo sucio que le pedía que fuera a su habitación a ver la película La puta. Aquí hay una revisión de la película por Orwell Gledman el 25 de octubre de 1991. A pesar de la apariencia de su título, War no es una exposición sensacionalista cruda de la vida como una chica trabajadora, es más bien una caricatura estridentemente antierótica. Yo no recuerdo, recuerdo en el informe lo de la película, pero no sé ni el nombre de la película ni nada de esto. La comprensión de los miembros de la familia que estaban al tanto de esta situación es que Yogi Bayan estaba tratando de mostrarle a esta joven a qué podría conducir el comportamiento que estaba exhibiendo. Actuaba en su papel de maestro con integridad para animarla a no seguir ese camino. De hecho, Yogi Bayan se sintió tan herido al enterarse de su comportamiento que efectivamente cerró toda la participación SIG de la escuela, que involucraba a más de 30 estudiantes. No recuerdo, tal como lo cuentan aquí, yo no recuerdo esto. Sí que hablan de que les ponía pornografía y tal. Y nombran a esta chica. Es que es todo muy extraño porque van nombrando. Es como que
vamos a ver, si sabes exactamente quiénes son esas personas, ¿por qué primero dices que es que están en el anonimato y pueden mentir y de repente reconoces a cierta persona y explicas todas las cosas y encima no das nombres? Igual que a Nolly Branch, lo mantienes en el anonimato, entonces yo no sé quién es peor de los dos. O sea, no estáis aclarando nada. Estáis todo el rato contradiciéndoos, porque primero dices que es que así no se pueden hacer las cosas porque permanecen en el anonimato y hay gente que ha mentido, etcétera, pero a la vez sí sabéis quiénes son. En fin. Absurdo. La sección del informe que alega relaciones sexuales con múltiples parejas es una de las afirmaciones más obscenas e increíbles. Parece haber un grupo de 7 mujeres que están haciendo estas y otras afirmaciones sexuales más lascivas. Se ha demostrado que algunos de los cuales no son creíbles o han cambiado sus historias a lo largo del tiempo, por lo que hay mucho que cuestionar al considerar la veracidad de sus acusaciones. La página 54 del informe dice: observamos que sería difícil para otros miembros de la comunidad tener la oportunidad de observar estos eventos, ya que el acceso al dormitorio de Yogi Bayan requería pasar a través de varias puertas. El acceso estaba controlado por un miembro del personal o un secretario y la puerta interna podía cerrarse desde dentro. Sin embargo, sin los planos de planta y las dimensiones de la habitación que solicitamos pero que solo recibimos parcialmente, no pudimos evaluar las afirmaciones de que no había espacio en el dormitorio de Yogi Bayan para que muchas personas participaran en actividades sexuales grupales. Yo esto tampoco lo recuerdo en el informe, lo tendría que ver, pero esto no lo recuerdo. El hecho es que la habitación de Yogi Bayan en Los Ángeles era súper pequeña y tenía una pared delgada. Otras personas dormían en otra habitación al otro lado de esa pared. Podías escuchar todo entre su habitación y la otra habitación. AOB recibió información específica sobre esto. Decidieron no incluir esta información en el informe. Vale, no lo recordaba. Esta información fácilmente habría desacreditado la afirmación de las orgías. AOB entrevistó a docenas de simpatizantes cercanos a Yogi Bayan y parte de su hogar a diario durante muchos años, incluidos miembros del personal. Cuando estos seguidores comenzaron a tener entrevistas con AOB, se hizo evidente que AOB les estaba haciendo una pregunta principal a todos los entrevistados. ¿Qué pasa con las orgías? ¿Viste alguna vez o escuchaste algo? Pero a ver, obviamente preguntan por orgías, porque si hay orgías hay más testigos y más evidencias para acusar. Si no, no lo preguntarían. Es más fácil acusar si hay más testigos. Fue impactante y risible que el entrevistador incluso hiciera esa pregunta. Todas las personas a las que se les preguntó pensaron que esto era completamente ridículo, tal vez con la excepción de las 7 mujeres acusadas que supuestamente tomaron parte de ellos y quienes en los últimos meses lo contaron. Nadie que fuera parte de la comunidad nunca vio ni escuchó sobre este tipo de actividad. Cualquiera que haya estado cerca de Yogi Bayan sabe cuántas personas estaban a su alrededor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Había personal de cocina, seguridad, cuidadores de la casa, familiares, invitados, muchos miembros de su personal. Muchas de estas personas llamaron para compartir información con AOB, a pesar de que AOB hizo una pregunta estándar a todas estas personas si alguna vez habían visto o oído hablar de orgías, y todos dijeron que nunca lo hicieron. A ver, también supongo que lo preguntarán porque es lo típico, la típica acusación que ha habido hacia otros maestros espirituales. Sigo. Todo lo que dice el informe es: cuando se les preguntó sobre si Yogi Bayan había tenido relaciones sexuales con múltiples parejas, ningún partidario dijo que había observado o oído, es que pone o oído, vuelvo a decir la traducción, por favor, oído hablar de este comportamiento. AOB procedió a afirmar que el comportamiento era más probable que no. En la página 68 el informe dice: aunque muchos asistieron a varias reuniones para recibir sus enseñanzas, no todos se encontraban en su entorno cotidiano inmediato y por lo tanto no experimentaron la proximidad que experimentaron los reporteros.
Además, incluso aquellos que dijeron que estaban en el entorno inmediato de Yogi Bayan, de guardia, preparando y sirviendo comida, llevándolo a diferentes lugares, etc., no estaban presentes a puerta cerrada donde supuestamente se cometieron los daños más atroces. La declaración anterior asume que no hubo simpatizantes que experimentaron la proximidad que experimentaron los reporteros, lo cual simplemente no es cierto. Muchos participantes que tenían una proximidad tan cercana a Yogi Bayan como los acusadores compartieron información valiosa para cuestionar la credibilidad de las acusaciones. Vamos a ver, si una persona va a abusar de otra, no lo va a hacer delante de todo el mundo y va a intentar que no haya testigos, es evidente. Es un poco como pasa con los curas. De hecho, hace poco se han detenido a no sé cuántas monjas y sacerdotes en Italia porque tenían a 25 niños sordomudos abusándoles y torturándoles y tal. Pues obviamente lo vas a mantener en el mayor secreto, y si no se entera la comunidad, pues mucho mejor, porque obviamente tienes que tener a personas que te apoyen. No vas a coger y vas encima a abusar de una persona y a ir contándolo a los cuatro vientos. Quiero decir, es que hay veces que... ¿Cómo es que ninguno de los partidarios de Yogi Bayan se enteró de nada de este comportamiento, ni durante la vida de Yogi Bayan, ni en los últimos 16 años desde su muerte? Lo que acabo de decir. Las orgías sexuales no son algo que pueda tener lugar sin que nadie escuche o vea nada, y si sucedieran podrían callarse. En nuestra comunidad, cuenta Leon Si, no hay forma de que la gente no supiera lo que estaba pasando si hubiera ocurrido una escena de sexo / orgía en grupo. Vamos, ni que Yogi Bayan viviese en una caja de cristal y le pudiesen ver las 24 horas del día. Cualquiera que supiera cómo era su horario diario sabe que Yogi Bayan no tenía tiempo para este tipo de comportamiento. Si habla con alguien del personal de su hogar, el personal de seguridad y otras personas que eran parte de la vida diaria, le dirán lo ocupado que estaba, cuando incansablemente trabajaba día y noche. Entre su horario y sus problemas médicos, durante el periodo de tiempo de muchas de estas afirmaciones simplemente no tenía el tiempo, la energía o la capacidad para este tipo de actividades. Como se mencionó anteriormente, no parece que AOB haya confirmado que todas las personas que hicieron las reclamaciones fueran realmente parte de su personal o tuvieran el tipo de acceso a él que afirmaban haber tenido. El informe tampoco indica que se haya verificado ninguna información sobre la condición médica de Yogi Bayan durante el tiempo de las denuncias, a pesar de que se les proporcionaron detalles médicos extensos que indican que no habría podido realizar muchas de las actividades que se le imputan en el momento de las reclamaciones. Como no había ningún representante de los imputados y las denuncias eran anónimas, cualquiera podía decir cualquier cosa y nadie podía refutar lo que decían. Si se tratara de una investigación verdadera, en lugar de simplemente tomar las declaraciones de los acusadores como si fueran ciertas, se podría haber compartido mucho para sacar a la luz que este tipo de comportamiento probablemente no sucedió. Dada la información compartida anteriormente y la falta total de evidencia corroborada o verificada para probar que estas afirmaciones ocurrieron, la AOB debería haber concluido que era más probable que estos comportamientos no ocurrieron, o al menos no concluyentes. Vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos casi una horita y no quiero hacer un vídeo de más de una hora porque si no os vais a cansar mucho. Así que lo vamos a dejar en refutaciones no incluidas en el informe, ¿vale? Que esto ya es sobre la defensa hacia Yogi Bayan por parte de otras personas. Pues nos vemos en la segunda parte de este vídeo, que no tardaré mucho en subirlo, prometido. Un saludo a todos y nada más.